por repasar lo que entra en el árbol de la ciencia de Pío Baroja, eh, una de las preguntas que podía caer al contexto sociocultural, hay que decir que el árbol de la ciencia era prácticamente una autobiografía porque digamos que Baroja mete, o sea, se sumerge mucho en el personaje de Andrés. De hecho, pues hay cosas que cuenta que son prácticamente las que él ha vivido. Y tienes que quedarte con que se desarrolla a finales del siglo XIX, ¿vale? Trata sus inquietudes científicas y filosóficas del siglo a través de opiniones e ideas alejadas entre Andrés y su tío, el doctor Iturrió, ¿vale? Es una de las cosas más importantes de la obra. La mente del propio autor queda plasmada en Andrés Hurtado, que es lo que hemos dicho antes, casi una especie de autobiografía. Las ideas, los pensamientos que tiene Baroja los plasma en Andrés Hurtado, su forma de pensar. En cuanto al contexto sociocultural, también podemos destacar que el país está sufriendo una crisis internacional por, eh, por la pérdida de las colonias del imperio colonial español. Eso sacudió a los españoles psicológicamente y eso propició que apareciese un grupo de intelectuales en el que se incluye la generación del 98 para regenerar el país y luchar contra todo lo viejo, la política, las costumbres, la literatura, las relaciones sociales, etcétera. En ese grupo del 98 está Baroja, Sorín, Maestu y Unamuno. Ellos, digamos que toda esta generación lo que pretendía era denunciar y corregir el atraso de España, la pobreza, la ignorancia, el contraste de clases sociales y mostrar el desencanto de la política los lleva a buscar la identidad del ser español en el alma de Castilla. En cuanto a lo ideológico, tiene un pesimismo existencial. O sea, se dejan llevar por las corrientes del pesimismo existencial de Schopenhauer y el vitalismo de Nietzsche. Partes de la obra. Otra cosa que nos pueden preguntar es a qué parte pertenece el fragmento. Entonces tenemos que saber muy bien las 7 partes y saber más o menos de qué tratan para ubicar el fragmento. La vida de un estudiante en Madrid. Es cuando aparece su familia y aparecen también algunos profesores y estudiantes. Y también se desarrolla su periodo de práctica de en el San Juan de Dios y en el Hospital General. La segunda parte, las Canarias, donde se hace amigo de Lulú. También una cosa que te puede servir de referencia para ubicar las Canarias es que hay muchos personajes del barrio de la calle Fucás, que es un barrio marginal. Tercera parte, Tristeza y Dolores. Tristeza y Dolores. Está en tierras valencianas, se hace el doctorado en Madrid y sustituye un médico en el pueblo de Burgos. Muerte de Luisito. Que luego más para adelante verás que es, digamos, la vivencia que él tuvo con su hermano real, que murió también en Valencia, el hermano real de Baroja. Entonces es una de las partes, digamos, autobiográficas que tiene la obra. La cuarta parte, Inquisiciones, conversaciones filosóficas con su tío Iturrión. Es una de las que más suele caer en los exámenes. La experiencia en el pueblo. Andrés, de médico rural en Alcolea del Campo. O sea que si tú ves que habla algo de Alcolea del Campo o lo que sea, pues ya sabes que pertenece a la parte de la experiencia en el pueblo. La experiencia en Madrid. Andrés retoma la amistad con Lulú, la cual ha puesto una tienda en la calle del Pez. Trabaja como médico de higiene, que también verás que él hace mucho hincapié en la higiene y tal. Y aparte pues también le hace la declaración de amor. La séptima parte, la última, la experiencia de la hija, boda con Lulú. Andrés trabaja como traductor, embarazo y muerte de Andrés. Está todo muy comprimido, pero tras la muerte de la mujer no lo supera y Andrés pues se suicida tomándose una especie de veneno. La temática de los rasgos 98istas nos sirve un poco con el primer punto para relacionar el contexto. Si nos preguntan por el contexto histórico y tal, pues podemos meter todo esto también. Sobre todo aquí lo más importante de la generación del 98 y por tanto también de Baroja es el sinsentido de la experiencia de la existencia humana. Entonces Baroja lo personaliza en Andrés.
que está constantemente buscando el sentido de su vida, pero sin llegar a encontrarlo, al final acaba en el suicidio. Otros temas que trata es el hombre, la sociedad y el mundo. De todas esas cosas, hay varias que destacar. La preocupación por España. Lo plasma en que aparecen muchísimos personajes egoístas, incultos y crueles, ¿vale? La política, la injusticia social, hace crítica a la injusticia social y a la explotación del hombre por el hombre. Andrés termina convenciéndose de que dicha injusticia no tiene solución. Los más fuertes dominarán siempre sobre los débiles, como digamos decía Darwin, la especie sobrevive la especie más fuerte. Preocupaciones filosóficas, que son las que debate con su tío Iturrió. Y las preocupaciones filosóficas son muy típicas, como se ha visto antes, por eso aquí no lo volvemos a subrayar. Son muy típicas de la generación del 98 y sobre todo siguen la línea de Nietzsche, el vitalismo de Nietzsche y el pesimismo de Schopenhauer, ¿vale? No lo hemos subrayado porque está antes también. Y luego la religión, si aparece algo que en el fragmento que haga referencia a alguna superstición o algo así, pues también podemos decir que es un tema que trata, una temática que se trata en las novelas 98istas. Otra cosita, la soledad e incomunicación. Lo muestra en que él mismo es bastante antisocial. El dolor lo muestra en la enfermedad y la muerte de Luis, que acentúa la tristeza de Andrés, de su hermano, y luego más adelante vuelve a sentir esa pena grande con la muerte de Lulú. Y solo en su propia muerte, la propia muerte de Andrés, que es el protagonista, sentirá la serenidad y la paz. Otro tema muy importante, y este es bastante importante porque puede caer incluso como pregunta individual: la ciencia y el conocimiento. El siglo XIX es el siglo de la ciencia, porque en esos años, cuando se realizan los grandes descubrimientos científicos y la base de toda ciencia moderna, Baroja venera la ciencia como algo para... porque la ciencia la considera él que es algo que puede mejorar la humanidad, ¿vale? La ciencia se convierte en el apoyo del hombre para él, ¿vale? La higiene es una idea que también le obsesiona de su juventud. Y por último, la ida al Mediterráneo en busca de sol, calor y vida es una constante también de las novelas de Baroja. Otro tema que puede entrar, el amor. Experiencia frustrante, fría, exenta de pasión. El amor conlleva al matrimonio, a los hijos, a la responsabilidad, a la pérdida de la independencia física y espiritual. Es otro tema también muy recurrente. El sexo. Se habla con él de él con respeto y delicadeza, ¿vale? Si sale algo, pues es también una cosa que se puede señalar. Otra cosa también muy importante, muy remarcada, porque nos pueden preguntar directamente la relación de Baroja con su padre. Aquí ya dejan caer algo, pero más para adelante se explica más extensamente. La relación de padre e hijo es fría y antinatural, que está acrecentada por la ausencia de la madre. Entonces, a lo mejor, si hubiese estado la madre, no hubiese existido esa frialdad tan grande. Personajes principales también muy importante, porque muchas veces nos pueden preguntar qué relación tiene Andrés con no sé quién, qué relación tiene Andrés con no sé cuánto, o quiénes son los dos personajes más importantes para Andrés o algo así, ¿vale? Entonces hay que intentar conocer a los personajes, sobre todo los principales. Andrés es el protagonista, es apático y antisocial, va construyendo su pesimismo con las cosas que le van pasando, con los desengaños y los palos de la vida. Y se pensó que Baroja pensó en sí mismo para construir a su personaje, ya que él, Baroja, el mismísimo Baroja, tiene hipersensibilidad. Entonces, de hecho, se ve en el árbol de la ciencia, en la obra, se ve que hay muchos episodios autobiográficos. Como he dicho antes, pues por ejemplo, la muerte de su hermano, pues que la materializa en la muerte de Luisito, que también es su hermano en Valencia. Iturrió es su tío y es un personaje también muy importante, porque conoce bien a Andrés por las muchas conversaciones filosóficas que ha tenido con él a lo largo de la obra. Y dice de él que es un aristócrata, en el sentido de que es un ser único, especial, movido por altos ideales, rebelde contra la injusticia, la mediocridad, la crueldad,
que ve a su alrededor, que es un precursor porque es adelantado a su tiempo, que es un epicúreo, que son aquellos que aspiran a la serenidad, y al final la incapacidad para soportar y comprender el dolor demostraba la indiferencia con que reacciona a la muerte de Luisito y el hecho de encerrarse detrás de la de Lulú. Se refiere a Andrés. La incapacidad que tiene Andrés frente a la muerte de su hermano y al encerrarse tras la muerte de Lulú. Entonces le lleva a encontrar la serenidad solo en la muerte, que es lo mismo que hemos dicho antes. Él se da la muerte sin dolor porque, como hemos dicho, se toma un químico. En relación con su padre, muestra de cesión. Para narrar la diferencia que tiene Andrés con su padre, Baroja recurre a la técnica realista, ¿vale? Y básicamente, pues eso, volvemos a lo mismo, que no tiene una buena relación con el padre, se siente decepcionado con él, no aporta mucho. Luisito se entrelaza con el hermano del autor, muerto de tuberculosis en Valencia, que es lo que hemos comentado antes. Otro personaje es Fermín, que lo utiliza para expresar el desinterés de los españoles por la cultura y la ciencia. Fermín es uno de los pocos personajes positivos de la obra, que aún así lo usa para hacer una crítica por contraste de España, porque Fermín logra triunfar, pero no en España. Entonces él era una persona creativa que quería investigar y entonces pues aquí en España nadie parece interesado ni en su investigación ni en financiar sus aplicaciones. Sin embargo, al irse a Bélgica, allí sí valoran su labor y sí consigue, digamos, destacar. Otros personajes secundarios lo utiliza Baroja casi siempre de forma negativa como parte de la crítica de España. Estudiantes, profesores, médicos. El estilo narrativo está narrado, Árbol de la Ciencia está narrado en tercera persona, utiliza una técnica realista en la línea del naturalismo, y ese realismo no es puramente objetivo, pues al situar el punto de vista en Andrés, o sea, el punto de vista de Baroja, él digamos que lo pone a través de Andrés. Nos llega una visión subjetiva en cierto modo, que también es propio de la generación del 98. Se deja ver el pesimismo sobre el mundo y el hombre, y al mismo tiempo una visión compasiva de los marginados, con los marginados. La prosa es 98ista, clara, sencilla, espontánea, antirretórica y con frases cortas y expresivas.